Siendo el presidente de la República el doctor Arnulfo Arias Madrid, un 31 de marzo de 1941 se funda la Caja del Seguro Social. Su primer director general fue Manuel María Valdés, y desde entonces esta institución ha sido la responsable de garantizarle a los trabajadores la protección social, que consiste fundamentalmente en proveerlos de servicios de salud y asegurarle sus prestaciones económicas en un marco de salud ocupacional y seguridad laboral. Para ello nos hemos organizado en 4 programas: el programa de enfermedad y maternidad, el programa de invalidez, vejez y muerte, el programa de riesgo profesional y el programa administrativo. Con esta estructura hemos logrado muchos éxitos a lo largo de estos 79 años. Sin embargo, aún nos quedan grandes desafíos por enfrentar, como lo son las quejas de nuestros pacientes por la falta de medicamentos, la demora en las citas con médicos especialistas, la saturación de los cuartos de urgencia y, por si fuera poco, también se quejan de la forma en que los atendemos. Además, aunque no es muy evidente, la sostenibilidad del programa de pensiones es una gran amenaza que gravita sobre lo que estamos haciendo. Pero por si esto fuera poco, a escasos 6 meses de esta administración, nos encontramos con el gran ataque de una pandemia que amenaza con destruir a la humanidad. Y es así como en nuestro día de aniversario yo quiero destacar el trabajo, la dedicación y el compromiso de nuestro recurso humano, esos 35.300 funcionarios de todos los niveles que gracias a su trabajo, a su esfuerzo, hacen que la Caja sea un orgullo nacional y que contribuya al desarrollo de la patria. Enfrentaremos este y los retos por venir con un recurso humano altamente calificado, comprometido y además con amor a la patria y respeto profundo a las raíces que hicieron que la Caja del Seguro Social sea hoy timbre de orgullo a nivel nacional e internacional. Feliz día a la Caja del Seguro Social y a todos sus trabajadores. Hola Juancho, ¿sabías que lavarse las manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas para evitar enfermedades? Sigue estos pasos para lavarte las manos correctamente. 1. Mójate las manos con agua limpia de la pluma. 2. Restriégate las manos con agua y jabón por 20 segundos. 3. Enjuágate las manos con agua. Al informe de hoy, viernes 3 de abril, en la mesa principal se encuentra Rosario Turner, ministra de Salud, el doctor Enrique Lao, director de la Caja de Seguro Social, Juan Pino, ministro de Seguridad. A continuación, la ministra de Salud dará el informe para el día de hoy. Adelante, ministra. Muy buenas tardes, Panamá. Realmente, como hemos estado señalando, las crisis sanitarias y las pandemias, siempre hay una serie de variables muy difíciles de controlar, porque no solamente estamos hablando del comportamiento del virus, sino elementos culturales y muchos factores que tienen que ver mucho con la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios. Entonces, en este sentido también van surgiendo evidencias de acuerdo al comportamiento de las situaciones que se presenten. Entonces, las recientes evidencias muestran en el estudio del Hospital Johns Hopkins que quizás una de las medidas que en algunos países ha contribuido
a reducir lo que es la propagación del virus es protegerse con el uso de mascarillas, y en este momento el Ministerio de Salud está recomendando el uso de las mismas. Por lo tanto, el Ministerio va a estar distribuyendo una serie de mascarillas en distintos lugares en donde tengamos acumulación de personas, así que estaremos colaborando en esta acción de país. Y también venimos desarrollando todas aquellas estrategias importantes en el sentido de fortalecer todo el tema de la capacidad resolutiva de las distintas instalaciones de salud. Y bueno, ya estamos tomando de manera más masiva las muestras en el Centro de Convenciones de Amador, y en el momento podemos también señalar que en los hoteles tenemos ya 295 personas que están siendo observadas de una manera mucho más profunda, y alrededor de 10 de ellos están recibiendo tratamiento y están evolucionando satisfactoriamente, porque el resto en este momento se está valorando el protocolo para el cumplimiento del mismo. Quiero aprovechar la oportunidad para darle al doctor Enrique Lao la palabra para que presente el informe por parte de la Caja del Seguro Social. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos estado insistiendo que la estrategia es quedarse en casa, y con esta acción estamos rompiendo el proceso de transmisión, y hemos estado vehementemente pidiéndole a todos que se queden en casa, y hoy yo quiero darle las gracias a aquellos ciudadanos responsables que se han quedado en casa. Esas son las acciones que necesitamos fortalecer, porque en la medida en que alcancemos todos esta estrategia, vamos a poder tener un impacto sobre los resultados. Y en eso de quedarse en casa, una de las acciones que estamos desarrollando es llevarle la medicina a las personas con enfermedades crónicas para que no tengan que ir físicamente a la Caja del Seguro Social. Y definitivamente iniciamos con un distribuidor de medicamentos o de productos a domicilio. Nos hemos quedado rezagados, y ayer hicimos un acuerdo con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, y debemos decir que estamos muy contentos. Solamente en una acción inicial cubrimos todo Juan Díaz. Teníamos muchos medicamentos rezagados y estamos muy contentos, y vamos a hacerlo en todo el país. A partir del lunes comenzamos en La Chorrera y en Panamá Oeste. Y en Chiriquí ellos han desarrollado una estrategia para llevar los medicamentos a casa. Todo esto es para que se queden en casa. Por otro lado, a los pacientes de VIH, ellos pueden registrarse en receta.css.gov.pa, y lo vamos a incorporar al sistema porque ellos necesitan su triple terapia y lo vamos a proveer de esta manera. Queremos destacar algunos ejemplos de solidaridad. Hemos recibido ayuda del Hotel Presidente en Las Tablas con 48 camas. En la Villa de los Santos, el Hotel Kevin también está apoyando. Y en Chiriquí, el Hotel Nacional. Todo esto es cómo los panameños nos hacemos solidarios, nos unimos para ayudar al prójimo en una causa que es común. Muchas gracias a estas personas nobles que están ayudando. Recordar que tenemos que, a partir de la próxima semana, el lunes y el miércoles estaremos pagando a las mujeres, y el martes y jueves a los varones. Esto va a permitir que los jubilados puedan cobrar eficientemente. Yo quiero culminar mi participación con un mensaje a los colegas y a los trabajadores de la salud, particularmente a los de la Caja del Seguro Social, ya que nos estamos enfrentando a una crisis jamás vista en nuestra vida republicana. Sabemos que es un enorme desafío y es un esfuerzo monumental. Y sabemos también que es normal que todos tengamos miedo.
yo tengo miedo. Tengo miedo por lo que me pase a mí, por mi familia, por mis amigos. Tengo miedo por el país. Pero ese miedo debe ser un motor que nos impulse a luchar, a trabajar para la construcción de lo que nosotros queremos que este territorio sea como nación. Y debo decirles a todos mis colegas que la patria los necesita, que tenemos que fortalecernos para poder servirle a nuestros pacientes. Y un mensaje final a las enfermeras. Durante este año, la Organización Mundial de la Salud se lo dedica a las enfermeras. Y nosotros apreciamos y valoramos muchísimo el esfuerzo de todas las enfermeras que en el Ministerio de Salud, que en la Caja del Seguro Social, hacen diariamente. Muchas gracias por esa devoción, por esa responsabilidad y sobre todo por el amor que demuestran en todas sus acciones a los pacientes. Juntos lo podemos hacer. Y muchas gracias a los que están obedeciendo las indicaciones de la autoridad sanitaria, y a los que no, los invitamos que lo hagan porque nos están afectando a todos. Gracias, ministra. Sí, Enrique, yo creo que también es importante destacar la labor que también viene haciendo el Instituto de Acueductos y Alcantarillado, que está trabajando, haciendo un mayor esfuerzo para mejorar el abastecimiento de agua, y quiero agradecerles también que formen parte de este equipo de país para resolver todas las situaciones que se están dando y que son tan importantes, disponer de agua para la campaña de lavado de manos y hacerla efectiva y de esta manera poder salir adelante. Y también mencionar que el 169 es una línea que nos permite distintas intervenciones sanitarias. No solamente recibir un consejo desde el punto de vista de qué instalación acudir, pueden recibir mensajes desde el punto de vista de salud mental, pero en el caso que la persona requiera que se le tome una muestra, a través de los equipos de respuesta rápida se le puede dar una cita. Y esa cita le permite que vayan a su casa en el caso que la persona tenga algún impedimento para acudir a una instalación de salud. Y la otra opción que estamos dando es poder tomar la muestra en el área de Amador, precisamente en el centro de convenciones, y esta es una modalidad que estamos teniendo que nos permite mucho más, con mayor rapidez, poder dar la cita, y hemos alcanzado prácticamente 198 muestras durante el transcurso del día de hoy, que nos parece que es una buena noticia. Captamos más casos y podemos actuar de una manera mucho más proactiva, detectando a tiempo las complicaciones, y eso es un mensaje que creo que es fundamental. Doctora Lourdes tiene la palabra. Buenas tardes, Panamá. Para el día de hoy tenemos un total de casos acumulados de 1.673, con 198 nuevos casos, de los cuales se encuentran en aislamiento domiciliario 1.406, que representan un 84% de los casos con sintomatología leve, y tenemos un total de hospitalizados de 213, de los cuales se encuentran en sala con sintomatología moderada 141 pacientes, y en unidad de cuidados críticos está 72 personas, que nos representa un 4.3%. Hoy tenemos que ha aumentado la cantidad de fallecidos, tenemos 41 fallecidos a nivel nacional. Sin embargo, también tenemos dentro de todo una buena noticia. Tenemos 13 recuperados, de los cuales 8 son del sexo femenino, 5 masculinos. Importante decir que 2 son menores de 20 años, uno de 6 meses, muy importante.
También dentro de los mayores de 60 años tenemos 3 recuperados y el mayor número de recuperados se encuentran entre los 20 a 39, que son 5, y en los 40 y 59 pues tenemos 3. O sea que esto es una buena noticia dentro de todo. Si bien es cierto, ha sido un poco lenta quizás el que esperemos que haya más recuperados diariamente. Es importante recordarles que nosotros aquí no estamos viendo la recuperación del estado clínico, de la sintomatología del paciente, sino que aquí se ve el que el paciente no tenga esa carga viral, por lo que nosotros tenemos que hacerle una segunda muestra e incluso una tercera muestra para poder considerarlo recuperado del COVID-19. En cuanto al número de muestras hechas, tenemos 8.694 pruebas realizadas, de las cuales 7.021 son negativas, el 80.8%, y el 19.2% pues son nuestras positivas. En cuanto al número de casos y defunciones según grupo de edad, tenemos que continúan siendo el de mayor porcentaje de casos, el de 20 a 59 años, y los mayores de 60 años tienen un 18%. Sin embargo, a los mayores de 60 años pues es donde mayor número de defunciones tenemos, con un 68%. Acá es un poco para demostrar esos factores de riesgo que han tenido las defunciones, entre ellas compromiso cardiovascular, por supuesto que el compromiso pulmonar, la edad, alguien también con el aspecto laboral, inmunosupresión, la edad, entre otros. Y aquí un poco para representar que hay un 83% de esas defunciones que han tenido pues una comorbilidad o un factor de riesgo que les ha hecho mayor problemática y los ha llevado pues a tener la defunción. Acá un poco para representar, esto lo van a tener en el comunicado y en las redes, el número de casos de acuerdo a la región de salud y por sexo, para que podamos ir viendo la evolución del mismo. Igual acá tenemos por posición geográfica, continuamos con las mismas áreas afectadas, pero con incremento de casos en los corregimientos que coinciden precisamente con esas estadísticas que todos estos días el ministro Pino nos ha estado dando del incumplimiento de las medidas que se han adoptado como país. En cuanto a la línea 169, tenemos 3.011 llamadas recibidas, de las cuales han sido contestadas 2.770 y persisten las llamadas falsas. En cuanto a Rosa, tenemos 42.327 atenciones y se han atendido 1.149 consultas. Señora ministra. Sí, vamos a darle la palabra al ministro Pino, quien tiene información muy valiosa sobre los temas de seguridad. Gracias, señora ministra. Buenas tardes, Panamá. La Fuerza de Tarea Conjunta sigue trabajando, pero la indisciplina de algunas personas continúa. Más de 500 personas fueron detenidas en las calles en las últimas 24 horas. Si yo voy al gráfico
536 personas a nivel nacional. Coincidentemente, como dice la doctora Lourdes, Panamá Oeste, Panamá y San Miguelito coincide totalmente con la gráfica de incidencia a nivel nacional de las personas afectadas del coronavirus. Panamá Oeste con 130 personas retenidas, Panamá con 104, San Miguelito con 100 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo contundente y es algo que estamos poniendo sobre la mesa de que debemos hacer caso, quédate en casa. Hoy realizamos un recorrido en San Miguelito para supervisar esa labor que hace la fuerza pública y verificar el cumplimiento de la cuarentena absoluta. Es increíble que aún encontremos personas en las calles circulando sin documento que lo identifique, sin justificación y entre otros casos manejando sin licencia. Esa indiferencia de algunos es lamentable porque están poniendo en riesgo no solo la vida de ellos, sino la de las otras personas. Señores, hay una pandemia mundial. El virus es contagioso y puede ser mortal. Necesitamos de la colaboración y solidaridad principalmente. Panameño, recuerda que este domingo 5 de abril tenemos una meta que está dentro del toque de queda absoluto y requiere el compromiso de todos. La jornada nacional Quédate en casa y en familia principalmente. Confío plenamente que cumpliremos con esta meta. En Arraiján, 17 conductores fueron sorprendidos violando las medidas establecidas sobre la circulación del transporte selectivo. La pregunta es, si ya saben cuál es el número de placa y que hay cuarentena absoluta para evitar la propagación de un virus mortal, ¿por qué se insiste en la indisciplina? La verdad le digo, que están atentando contra la vida de su propia familia. Esta medida es un equilibrio establecido para disminuir la movilidad del país. Equilibrio, acuérdense. También quiero hablar del salvoconducto. Ese documento no es una patente de corso para andar por la calle cuando se quiera. Deben hacer alto en los puestos de control para que revise la información que justifique su movilidad. Esto es muy importante, panameños, y la Fuerza de Tarea Conjunta tiene esta misión. Transmito mi solidaridad y mi agradecimiento a toda la familia de la Fuerza Pública y les agradezco la contribución que están haciendo todos los días para atender la responsabilidad de garantizar la seguridad y la paz en el país. Quiero aprovechar para enviar un mensaje a todos los trabajadores de los puertos de Panamá que no han dejado de trabajar, garantizando ante el mundo como país marítimo por excelencia, que seguimos adelante y estamos cumpliendo. Nos unimos al dolor de toda familia, logística y marítima y portuaria, por la pérdida de un compañero en plena faena de trabajo. En este caminar hay momentos difíciles para todos. Hoy hemos perdido otro de nuestros héroes, el cabo primero post-mortem del Servicio Nacional de Frontera, Abel Ábrego, quien perdió la vida en esta guerra contra el virus COVID-19. Que Dios le dé fortaleza a su familia para enfrentar este momento de dolor. Que descanse en paz nuestro compañero. Esperamos que su muerte no sea en vano. La Fuerza de Tarea Conjunta está comprometida al máximo con este esfuerzo de salvaguardar de la vida de los panameños el compromiso de la patria. Pedimos la comprensión, disciplina, responsabilidad. Por favor, quédense en casa. Hemos traído un video del cabo primero Abel Ábrego, un video que espero que llegue a los corazones de todos los panameños. Quiero que los escuchen y vean su mensaje de lo que cómo era el cabo primero Ábrego, sus valores y demás. Por favor. Live with those dream and don't get on with those reason. Se finima omne aine traum, nai beken si omne grau.
Nunca te duermas sin un sueño y nunca te despiertes sin un motivo. Muchas gracias, señora ministra. Gracias a usted. Antes de darle la palabra al doctor Xavier Sáenz, que nos va a hacer la presentación de nuestro expositor, Rodrigo D'Antonio, que va a presentar un poco el modelaje que se viene haciendo en relación a COVID en Panamá, quisiera darle un mensaje a los papás de los niños que tienen Asperger o que tienen un síndrome de espectro autista. Si en algún momento tienen alguna certificación de que los niños se encuentran en esa condición y requieren sacarlos fuera de la casa, el parque, una media hora, nosotros estamos coordinando con la seguridad, con el Ministerio de Seguridad, para que no tengan este tipo de inconvenientes, porque sabemos que estar mucho tiempo de ellos en casa, encerrados, les trae mayor manifestaciones de su cuadro cognitivo, de desarrollo psicomotriz. Entonces, desde ese punto de vista, como lo ha dicho el ministro Pino, es importante que no es una patente de corso utilizar el salvoconducto, pero que hay flexibilidad y que nosotros entendemos distintas situaciones de salud que son importantes poner en práctica para la tranquilidad desde los distintos puntos de vista de la salud de las personas y muy particularmente de estos niños y de su familia. Doctor Xavier, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señora ministra. Bueno, desde que se formó este grupo de diferentes especialistas en varias ramas del saber científico, la meta principal que nos propusimos fue tener proyecciones basadas en modelajes de epidemia y que tuvieran aval internacional. No eran simples gráficas estadísticas o gráficas matemáticas, sino que incorporaban la dinámica de la enfermedad en tiempo real. Y enseguida nos pusimos en contacto con especialistas del Colegio Imperial de Londres, especialistas japoneses, especialistas chinos, que precisamente tienen modelajes de epidemia, experiencia en modelajes de epidemia en diferentes pandemias y epidemias que ha habido en el mundo. También hemos tenido la colaboración muy valiosa de investigadores panameños de Indicasat, de la Universidad Tecnológica de Panamá y del Instituto Gorgas. Y todo esto ha sido y también del Ministerio de Salud, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y de la OPS también han colaborado intensamente en la realización de estas gráficas, ¿no? Es importante entonces que decidimos que el Ministerio de Salud tuviera estas proyecciones avaladas internacionalmente. Entonces, el protagonista principal de todas estas proyecciones es el doctor Rodrigo D'Antonio. El doctor Rodrigo D'Antonio es médico epidemiólogo, tiene un doctorado en salud pública y tiene una maestría en economía de la salud, ha trabajado en empresas de mucho prestigio internacional y ahora es el director del Centro de Investigación en Vacunas de Panamá. Precisamente ahí hacemos muchas de las investigaciones en vacunas con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates. Así que con ustedes el doctor Rodrigo D'Antonio, quien les va a hablar un poco de forma didáctica de las proyecciones que tenemos y cómo vemos la situación en el país. Rodrigo. Gracias, doctor Xavier. Señora ministra, buenas tardes, Panamá. Básicamente, como mencionaba el doctor Xavier, nosotros esto ha sido un trabajo que se ha fundamentado en la colaboración desde el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, el Instituto Gorgas, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Autoridad de Innovación. Hemos también tenido la fortuna de contar con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y sobre todo con muchos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores de CENACYT. La información que les voy a presentar se empezó a gestar desde el mismo inicio de la epidemia y ha sido básicamente una herramienta que es dinámica. Esto quiere decir que nos ayuda principalmente a ir monitoreando en tiempo real la evidencia que tenemos, que se genera día tras día.
que con base en esta información vamos haciendo el modelaje matemático que incorpora características de la transmisión de esta enfermedad, que involucra obviamente escenarios que pueden ser desde escenarios muy optimistas, pero también que nos ayuda a ir tratando de ver cuál es la meta a la que queremos alcanzar. Esta primera lámina lo que muestra es un poquito lo que ha sido la evolución de la enfermedad desde que empezamos a reportar casos confirmados. Lo que ustedes ven es en el eje horizontal están cada una de las fechas. La información está actualizada hasta el 2 de abril y cada una de las líneas representa el porcentaje de la distribución de casos que se vienen realizando cada uno de los días y que ha sido la información que la doctora Lourdes y la doctora Naya han venido compartiendo diariamente con ustedes. Lo que vemos acá es que sobre todo a partir de la segunda semana hemos tenido un patrón estable en cuanto al número de pacientes que se mantienen en aislamiento, que el número de hospitalizados inicialmente el porcentaje fue menor y actualmente se ha estabilizado alrededor del 10%, que uno de los indicadores más importantes y que ha sido el indicador que revisamos con el doctor Sandoval, que tiene que ver con el número de casos que requieren unidad de cuidado intensivo, ha sido un número que está de acuerdo a lo que se ha reportado en otros países, y siguiendo muy de cerca también la mortalidad, que en este caso hablamos sobre los casos confirmados. Y esto quiere decir que es sobre todo importante teniendo en cuenta el tamizaje que se viene haciendo y la masificación de pruebas que viene adelantando el equipo del ministerio. En la siguiente lámina, lo que podemos ver son algunos de los indicadores que son más importantes dentro del monitoreo de la epidemia en sus primeras fases. Y esta lámina lo que muestra es dos cosas que son demasiado importantes. La primera es el tiempo de respuesta que ha tenido Panamá en ir masificando el número de pruebas que se vienen realizando desde el primer paciente que se confirmó. La línea azul lo que muestra es el número de pruebas que se vienen realizando por millón de habitantes, y lo que hace es compararlas con algunos de los otros países que han tenido escenarios diferentes a lo que se ha visto en Panamá. Y lo que observamos es que hubo una respuesta mucho más temprana, prácticamente desde la primera semana de la epidemia, mientras que los otros países se han tardado incluso con experiencias, por ejemplo la de Corea del Sur, les tomó cerca de 20 días e incluso hasta 30 días en alcanzar los niveles de número de pruebas por millón que se vienen observando. ¿Esto por qué es importante? Porque como hemos visto durante todos estos días, es importante tener una búsqueda activa de casos, también tratar de aislarlos para evitar obviamente contagios que pueden ser secundarios o terciarios a ese primer caso. En la siguiente lámina, lo que vamos a observar es otro indicador que es fundamental dentro del seguimiento, y es cada cuánto el número de casos que vamos reportando se van duplicando. Y este es un indicador muy importante porque en todas estas últimas semanas hemos venido revisando el concepto de cuándo va a ser el pico de la enfermedad y por qué necesitamos aplanar esa curva. El número de duplicación lo que quiere decir es qué tan empinada o qué tanto el pico puede ser más temprano dentro de la enfermedad. Y lo que hemos tratado de graficar acá es con base en el número de casos confirmados, que es la línea azul, que son los casos acumulados hasta el día de ayer, y el número de casos que se vienen reportando cada día. Lo que observamos es que antes de iniciar, sobre todo la primera semana de epidemia, cuando se empezaron a tomar algunas de las medidas de salud pública, como el cierre de escuelas, interrupción de eventos, teletrabajo, el tiempo de duplicación de la epidemia estaba entre 1 y 3 días. Esto quiere decir que cada segundo o tercer día se duplicaban el número de casos. Posteriormente, lo que vimos hacia la semana del 18 de marzo fue que este tiempo se alcanzaba a estabilizar sobre todo como entre 3 días.
y a partir de la última semana, cuando se empezó la cuarentena, que es lo que se ve en amarillo, hemos visto que ese tiempo se está alargando hasta tener casi 4 días, que es lo que ustedes ven en la parte inferior de la lámina. ¿Qué es importante aquí recordar? Siempre que lo que nosotros estamos viendo fue lo que las medidas de hace 2 semanas, el resultado lo estamos viendo ahora. Y lo que estamos haciendo ahora, lo vamos a ver el producto en seguramente 2 semanas más. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ahora lo que quiere decir es que si bien esto podría ser una primera señal de que al menos el tiempo de duplicación se está alargando, también nos indica que los países que lograron controlar la enfermedad alcanzaron tiempos de duplicación por encima de los 10 días. Y esto es lo que refuerza la importancia del cumplimiento de las medidas de cuarentena que debemos garantizar en el país. En la siguiente lámina vemos otro de los indicadores que es tal vez uno de los más conocidos, que es lo que nos ayuda es a medir qué tan rápido se está propagando el COVID, en este caso en Panamá. Algunos trabajos dicen que lo ideal es empezarlo a estimar a partir de la segunda semana. Y en el caso de COVID particularmente es importante porque sabemos que existen unos periodos de latencia o de fases asintomáticas que pueden ser muy largos y por eso es el retraso de hasta 2 semanas que podemos observar. Entonces, ¿por qué es importante este número? El doctor Xavier les ha hablado desde el principio de que cuando el virus de coronavirus llega a un nuevo país, tiene la capacidad de transmitir o de contagiar aproximadamente hasta 2 o 3 personas por cada persona que esté contagiada. Lo que hace este número de reproducción efectivo toma en cuenta 2 variables que son también muy importantes. Uno, el tiempo de evolución de la enfermedad y que considera una de las cosas más importantes de la dinámica de enfermedades infecciosas, que es que los susceptibles, conforme hayan más personas enfermas, obviamente el número de susceptibles disminuye. Pero ¿qué es lo que pasa si tenemos muchos enfermos? Que se satura el sistema de salud, que nos quedamos sin camas de cuidado intensivo. Entonces, por eso es importante e internacionalmente el estándar es que la meta debe ser llevarlo a 1, que es lo que ustedes ven en la parte inferior, que es una línea azul que está bien abajo. Durante la primera fase de la epidemia, nosotros tuvimos valores que estuvieron por arriba incluso de 5. Y aquí nosotros tomamos no solamente la información de los casos confirmados, sino también la información de la fecha de inicio de síntomas, porque eso permite hacerle un mejor ajuste a la información. Durante la segunda semana, ese número de reproducción efectivo bajó aproximadamente como estuvo entre 2 y 3, pero todavía es muy lejos de lo que necesitamos lograr, que es que llegue a 1. Actualmente, según la última estimación que tenemos, es 1.8 y ese puede ser nuevamente una primera buena señal que nos lleva a evitar sobre todo que tengamos saturación del sistema de salud. Y es con base en esto que estamos tomando decisiones en tiempo real. Pero ese 1.8 no quiere decir para nada que nos podemos relajar, todo lo contrario. Esta es la fase más crítica en la que tenemos que asegurar que obviamente todas las medidas de control y de supresión hagan que este número pueda estar lo más cercano a 1. ¿Y por qué es esto importante? Porque si ustedes ven la línea verde, que es lo que estamos buscando en número de casos, sigue aumentando. Esto es obviamente en parte por la masificación de las pruebas, pero quiere decir que por cada caso que nosotros tenemos por ahí andando en la calle, tenemos la posibilidad de que al menos 2 personas más se contagien y que esas 2 se vuelvan otras 2 de cada una. Y esas nunca vamos a saber cuáles de esos van a tener un curso leve y cuáles van a tener un curso que termine en hospitalización o en cuidado intensivo. Entonces,
Con base en este panorama, lo que nosotros hicimos hace 2 semanas fue tratar de ver dónde íbamos a encontrarnos en un periodo aproximadamente hasta el 10 de abril. Y si vemos la última lámina, que es la que quiero compartir con ustedes, lo que hicimos fue tratar de predecir dónde nos encontraríamos hacia el 10 de abril. La primera línea es como estábamos hace 2 semanas, con un nivel de básicamente de ese número de reproductivo que estaba por el orden de 3.2, que era antes de las medidas de supresión. ¿Y hacia dónde nos hubiera llevado ese escenario? Hacia tener cerca de 9.000 casos confirmados para el 10 de abril, y que incluso para el 2 de abril hubiéramos tenido cerca de 3.200, que no fue el caso. Tuvimos hasta ayer reportados 1.475, es decir, que hubo una diferencia prácticamente de 1.525 casos, que eso es gracias obviamente al cumplimiento de esas medidas. Pero ese número nuevamente todavía no es suficiente. Entonces, si ustedes ven, las otras 2 líneas fueron 2 escenarios que fueron parte de las metas que pusimos con el comité asesor. Lo ideal era tratar de que para esta semana o la próxima ese número de R esté más cercano al 1 posible. ¿Por qué? Porque así llegaríamos al 10 de abril cercano solamente como a los 2.000 casos. Pero como hoy les presentó la doctora Lourdes, todavía reportamos cerca de 200 casos hoy, y es muy probable que para el 10 de abril podamos tener aún un número por encima de los 2.000 casos. Entonces, son evaluaciones tempranas de lo que estamos observando, del impacto que pueden tener las medidas, que son señales tempranas de que la actividad, se puede decir de que estamos en principio tratando de aplanar la curva, pero refuerzan sobre todo la importancia de estas siguientes semanas, porque esas son críticas para asegurar que el sistema de salud, tanto en camas hospitalarias como en camas de cuidado intensivo, no vaya a sobrepasar las capacidades. Creo que con esta termino. Gracias, señora ministra. Te agradezco, Rodrigo Antonio. Realmente ver proyecciones en donde pudimos estar si no se hubieran tomado las medidas que hemos tomado, y en donde la mayoría de los panameños han estado colaborando para que se haga realidad reducir en gran medida el impacto que pudo presentar coronavirus en el país, demuestra que unidos podemos hacerlo diferente, lo cual no significa que estamos en las mejores condiciones y que podemos regresar a situaciones basales. Es ahora el momento que podamos lograr unirnos, cohesionarnos para llegar a esa R efectiva de 1 con el apoyo de cada uno de ustedes. Así que yo muy agradecida con el equipo que nos viene acompañando, que no solamente trabajan en el sector público, algunos de ellos también trabajan en el sector privado y vienen ofreciendo lo mejor de ellos al país, y es una muestra de agradecimiento que hoy le damos, pero también a todos los panameños en su casa que se han quedado cumpliendo con las medidas que se han estado tomando por el Ministerio de Salud, por el Gobierno Nacional, y que estos resultados que hoy observamos se deben al apoyo de cada uno de ustedes. Para continuar en la presentación el día de hoy, le vamos a dar la palabra al maestro de ceremonia para que la pueda continuar distribuyendo el uso de la palabra. Queremos invitar a este estrado al ministro de Comercio, que tiene también un anuncio al país. Buenas tardes, Panamá. Antes de los anuncios, quisiera recordar la importancia de quedarse en casa, de seguir de manera disciplinada los consejos que nos dan las autoridades de salud. En ese sentido, vamos a poder salir más rápido de esta pandemia que está cobrando vidas, que está afectando nuestra salud y nuestra economía. Primeramente, pues, comentar que hemos iniciado una campaña con la comunidad para que seamos más responsables, más solidarios en mantener seguros nuestros comercios, los comercios de nuestras comunidades.
tenemos todo el apoyo del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional, pero además requerimos el apoyo de la comunidad. Nuestras abarroterías y minisúper son cruciales en el plan Panamá Solidario. Y en ese sentido tenemos que mantenernos todos vigilantes. Cuentan con nuestro apoyo y manténganse firmes. También ayer nos reunimos con la Asociación Nacional de Empresas Financieras para darle apoyo a las personas que han sido afectadas económicamente por esta crisis. Aquí llegamos a un acuerdo de más de 35 empresas financieras de las más importantes. Y lo que se acordó es aplazar por más de 90 días el plazo de la letra mensual. Tampoco se va a cobrar por cargo de morosidad y tampoco se va a afectar la referencia crediticia de cada uno de los clientes. Ya hacemos el llamado de las personas que puedan pagar, por supuesto, hagan solidario ese pago, porque es importante que las empresas financieras también continúen prestando sus servicios. Y por último, seguimos trabajando con el sector privado. En esta ocasión anunciamos que el domingo vamos a tener una jornada de limpieza. Importante destacar que el agua que se va a utilizar no viene del sistema del IDAN. El agua se va a obtener de lagos artificiales y ahí vamos a poder entonces limpiar y desinfectar las principales calles de Panamá. Seguimos trabajando por Panamá. Panamá, protégete, quédense en casa. La Dirección de Contrataciones Públicas del país también tiene un anuncio que dar al país. Gracias, señora ministra. Buenas tardes, Panamá. Inicio reconociendo a todo el pueblo panameño que está acatando las directrices del gobierno nacional, pues solo unidos podemos ganar esta guerra. La Dirección General de Contrataciones Públicas, como ente rector en materia de compras públicas, y el gobierno del presidente Laurentino Cortizo han establecido un sistema de compras expedito para asegurar la adquisición de todos los bienes, insumos, equipos y obras que el sistema sanitario requiere para atender esta situación. Sin embargo, esto no quiere decir que no se estarán aplicando los controles que la ley exige para garantizar el uso correcto y transparente de los recursos del Estado y los fondos públicos. Para cumplir con esta responsabilidad, se ha puesto a disposición en nuestro portal www.panamacompra.gov.pa el manual de procedimiento para compras en estado de emergencia, que cada una de las entidades y los funcionarios del Estado están obligados a cumplir. La dirección seguirá ejerciendo su rol rector y fiscalizador de las compras públicas, comprometiéndose a cancelar todo proceso que no se ajuste a las reglas que se han establecido para enfrentar el estado de emergencia, con absoluta independencia, y para ello ponemos a disposición de la ciudadanía los canales de comunicación con nuestra dirección a través del correo fiscalización@dgsp.gov.pa y el teléfono 515-1515 para recibir cualquier advertencia de irregularidades. Somos servidores públicos, trabajamos por y para el pueblo. Nuestra misión es garantizar que los recursos del Estado sean utilizados debidamente para el plan Panamá Solidario. Muchas gracias. Quiero anunciar que también el Instituto Oncológico de Panamá, si bien es cierto, se vienen atendiendo más de 300 pacientes por día, también están próximamente anunciando los mecanismos para el suministro de los medicamentos para evitar que los pacientes se sigan desplazando a este centro hospitalario, como las medidas que todos los hospitales del país vienen desarrollando para evitar la acumulación de personas en las atenciones de los centros hospitalarios que tanto debemos cuidar. Iniciamos entonces el periodo de preguntas y respuestas, reiterándole con mucho respeto a los colegas, ser breves, concisos y precisos al momento de sus cuestionamientos.
De Telemetro reporta en esta ocasión José Escobar. Adelante, José. De Telemetro reporta. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Si bien es cierto que las medidas que se han establecido en nuestro país han ido paulatinamente cada vez tratando de endurecer un poco más, parece ser que todavía hay un gran sector de la población panameña que no ha tomado conciencia del COVID-19 y todavía lo vemos desplazado en gran cantidad por las diferentes calles de nuestro país. Le pregunto a la mesa principal, ¿será que en la próxima semana y quizás con la experiencia que tengamos este domingo vamos a arreciar aún más la medida y que ya no sea el mensaje de quédate en casa, sino todos en casa a partir de la próxima semana para tratar de disminuir esta cifra ya que está presentándose actualmente? Profesor Escobar, realmente el gobierno nacional ha venido progresivamente, vamos midiendo epidemiológicamente el comportamiento del virus y del COVID, pero si hay que tomar las medidas de ir a algunas posiciones extremas, lo vamos a hacer, porque nuestro deber es garantizar la salud de la población panameña y no tenga la menor duda que así va a ocurrir. De hecho, yo quiero decirles que hemos puesto multas hasta de 100.000 balboas, así que no es que el Ministerio, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Seguridad tiene ningún temor en aplicar medidas. Lo estamos haciendo, midiendo epidemiológicamente los acontecimientos, pero por favor, todos seamos responsables, seamos un solo equipo, el equipo de Panamá contra el coronavirus. Nos trasladamos hasta Bocas del Toro. Armando Echeverría de Bocas TV. Adelante, buenas noches. Nos trasladamos hasta Bocas del Toro. Armando Echeverría de Bocas TV. Muy buenas noches, señores ministros. Según diarios internacionales, los investigadores de la Universidad de Sichuan, en China, aseguran que quizás su mayor error fue enviar a cuarentena domiciliaria. En el caso de Bocas del Toro, ya con los anunciados hoy, son 4 los casos positivos. ¿Por qué no se ensaya otra estrategia y se aísla de estas personas en un solo sitio, en donde se le pueda dar una mayor vigilancia epidemiológica? En muchos países se han tenido lecciones aprendidas y una de las lecciones también ha sido que cuando se enviaban a la casa y las personas no se les ponía cubreboca y tenían manifestaciones clínicas, el resto de la familia se contagiaba. Y esto ha sido uno de los factores que se han visto, pero mandarlos todos a un solo lugar, de alguna manera lo que pudiera favorecer la proliferación del virus, porque como usted verá, el virus se manifiesta de alguna forma muy similar a otros virus. Así que requeriría tener una estrategia muy clara, y la estrategia que ha demostrado en la mayoría de los estudios que se disponen con validez científica es que precisamente cuarentenas totales son la mejor arma para evitar que se puedan tener situaciones que lamentar si no miremos para Sudamérica y otros países en donde nos identificamos con su dolor, pero también sabemos que son medidas que dejaron de aplicarse por diversas circunstancias. Doctor Xavier, ¿usted quisiera agregar al respecto alguna otra información? No, además la medida que se ha implementado de llevar personas a los hoteles es precisamente disgregar un poco el ambiente familiar, sobre todo en lugares donde el espacio físico en un hogar es pequeño, para tratar precisamente de que no haya propagación dentro de la familia. Así que se han implementado varias medidas precisamente a tenor de toda la experiencia que se ha generado internacionalmente. Gracias. Al hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA nos llegan las siguientes preguntas. @GeoJuradón pregunta: una vez el 169 o la doctora Rosa considera un caso positivo, ¿cómo se procede? ¿El paciente va al centro de salud más cercano o el personal médico va hacia la residencia? Todo va a depender de la condición del paciente, porque en medicina 1 más 1 no es 2. En medicina hay flujos de ruta en función del estado de salud o las manifestaciones del cuadro de COVID. Si el paciente llama al 169 y dice
que le falta la respiración, no tiene que hacer nada con Rosa. De una vez tiene que ir al 911 para llevarlo a un centro hospitalario para una atención inmediata. Si el paciente manifiesta que la sintomatología es leve, puede pasar a Rosa para que en Rosa le investiguen con mayor detalle la sintomatología y decidan si ese paciente puede continuar en casa con recomendaciones generales. Pero ahora tenemos una nueva opción que el 169 puede utilizar, que es enviar a los pacientes al nuevo centro de atención de enfermedades o de síntomas respiratorios que tenemos donde hemos habilitado en el Instituto Nacional de Medicina Física, donde tenemos 10 consultorios solamente para personas con manifestaciones respiratorias en la metropolitana, que es el lugar que mayormente están presentando este padecimiento, para poder decidir si requieren una observación. Y esperamos en inicio de la próxima semana que en este mismo centro podamos tener una unidad de observación, de tal manera que ahí se evalúan y puedan quedar en observación. Así que la hoja de ruta crítica va a depender de lo que el médico, cuando haga el interrogatorio, observe de la definición que el paciente señale o de los síntomas y signos. Stephanie González, a través de su cuenta en Twitter, al hashtag Yo Me Informo PMA, pregunta: las personas recuperadas, ¿cuánto tiempo estuvieron con la enfermedad? ¿Cuál es el promedio de días de recuperación de estas personas? ¿Y por qué se percibe que el proceso de recuperación es lento? Para tener un proceso de recuperación, definitivamente va a depender del cuadro clínico de la persona desde el punto de vista clínico. Pero aquí nosotros lo estamos viendo no solamente clínico, sino desde el punto de vista epidemiológico. Es decir, la persona puede tener solamente síntomas 3 días, pero para considerar si está en recuperación, estamos tomando el tiempo máximo promedio que se considera de evolución de la enfermedad, que son 14 días, para entonces tomarle las 2 pruebas. En algunos países en donde los sistemas han colapsado, ni siquiera reportan la cantidad de pacientes que están en condición de recuperados en función de las muestras, 2 muestras tomadas de PCR. Solamente cumplen con el periodo de incubación y dicen recuperado. Nosotros estamos con un protocolo científico que venimos siguiendo para la toma de decisiones y decirle en efecto que está recuperado, y después no tener una serie de preocupaciones o de variables, que si hubo una recaída o otro tipo de situaciones que en otros lugares se han dado. Seguimos con Briseida Delgado de CERTV Noticias. Muy buenas noches. Así es, muy buenas noches, profesor, muy buenas noches a la ministra y a los miembros de la mesa principal. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó en el día de hoy la ley que autoriza el uso del fondo de emergencias. ¿Cuáles serían esas medidas a tomar para el buen uso de este recurso y en qué se podría estar utilizando precisamente este fondo? Efectivamente, en horas de la tarde la ley fue sancionada, y no solamente se van a tomar, poder invertir los fondos para temas de salud, sino también para temas agrícolas, para temas de alimentación, y definitivamente el presidente en todas sus actuaciones del gobierno creemos en la rendición de cuentas, y definitivamente esos son uno de los aspectos que se van a tener que considerar en la aplicación de esta ley. Seguimos con Eduardo Linjuen en TV Noticias. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, profesor. Vi que estaba el ministro de Comercio también. Hay algunas denuncias que se han recibido de los bonos. El presidente de la República, en su mensaje a la Nación, habló de $80, y hay gente que recibió bonos de $40 después del discurso del presidente. Y circula un video de una persona cambiando en un supermercado más de $100, $200 en bonos, en una situación que debe ser investigada. Creo que el presidente hoy hablaba de algunas destituciones por esas cosas. Está preguntando. Sí, bueno, recuérdense que esto es
nunca antes visto y estamos día a día tratando de mejorar todos los sistemas y en efecto el presidente habló de un bono de $80 y lo que se ha hecho es acumular varios bonos, hay unos que son de 40 y hacia esa persona no le llegó los $80, les va a llegar. Es un tema de ajustarse a lo que tenemos hoy en día, no es un tema sencillo, pero créame que vamos a hacer lo correcto. Hoy el presidente mencionó también que aquellas personas que hagan las cosas de forma incorrecta van a ser destituidos y llevados al Ministerio Público. Gracias, ministro. Seguimos con más preguntas que nos han llegado a la etiqueta o hashtag Yo Me Informo PMA. En esta ocasión, Luis Pan pregunta: ¿puede el mosquito Aedes aegypti contagiar o transmitir el COVID-19 a las personas? Bueno, la verdad que este es un virus nuevo y hay una serie de situaciones del virus que sabemos que pueden cursar con comorbilidades y sabemos que también puede haber, cuando estuvimos viendo con la gente de virología, que le tiramos la muestra para, por ejemplo, para el panel completo, porque pueden tener 2 virus a la vez, pero tenemos casos a veces que pueden coincidir 2 virus a la vez. De hecho, tuvimos una paciente en el área de, creo que fue en Veraguas, que no solamente tenía COVID, sino que también presentó ANTA. Entonces, la verdad que coincidentalmente se pueden dar tipos de situaciones que no es lo común, pero que pueden excepcionalmente darse, pero que nosotros no podemos en este momento descartar. Marta Caballero pregunta a través del hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA: ¿por qué tenemos más muertos que en todo Centroamérica y que muchos países de Latinoamérica, si estamos tomando las medidas sanitarias de prevención incluso más rápido que muchos países de la región? Bueno, yo voy a dar mi opinión como clínica y después le voy a dar al director de la OPS que pueda ampliar. Precisamente con las curvas que se presentaron, se demuestra que Panamá se ha anticipado a detectar los casos oportunamente. Y al detectar los casos oportunamente, también podemos detectar las complicaciones de cada caso y con toda la responsabilidad estamos haciendo las pruebas y certificando de que fallecen los pacientes. Lamentablemente en algunos otros países no han tenido la disponibilidad de las pruebas ni el número de pruebas que Panamá ha tomado y eso de alguna manera se dificulta poder saber las causas de las defunciones. Incluso ha habido algunas naciones que están haciendo diagnósticos de neumonías atípicas y eso puede quedar dentro de el análisis desde el punto de vista epidemiológico, que puedan ser subregistros de casos de COVID. En Panamá, todo caso que se sospeche que es COVID, se le toma la muestra y se hace el análisis con la responsabilidad requerida. Es más, el primer lamentable caso que se dio con el profesor del Beckman, la familia no quería que se le hiciera el estudio patológico. Y el Ministerio de Salud conversó con la familia, se le explicó la importancia del estudio, buscando que pudiéramos saber de qué la persona en la realidad hubiera fallecido. Porque para nosotros lo importante es detectar y hacer un diagnóstico de la realidad en el país y por eso cada caso que es lamentable de fallecimiento para nosotros cuenta en el sistema sanitario y debe ser registrado como tal. Muy rápidamente, muchas gracias, señora ministra. Yo creo que es poco lo que se puede agregar. Básicamente, creo que no podemos fijarnos en números absolutos. Esto hay que calcularlo de acuerdo al tamaño de la población, de acuerdo a la cantidad de casos positivos, de acuerdo al tamaño de la muestra, de las pruebas. Lo importante es que la mortalidad que estamos viendo en Panamá
está dentro de lo esperado, es un virus agresivo en ciertas personas, en ciertos grupos etarios y con morbilidad. Pero también, fíjense, están sucediendo en las unidades de atención crítica. ¿Y eso qué quiere decir? Que están llegando las personas que más lo necesitan a donde tienen que ser atendidas. Hay países donde se están registrando muertes en la calle, en las casas. Ese no es el caso de Panamá. Tenemos un número lamentable de defunciones dentro de lo esperado. Incluso yo me atrevería a decir que menor a lo esperado, porque cuando vimos una de las curvas, si no se hubiera hecho buena parte de lo que se ha hecho, hoy tendríamos más de 3.000 casos, y eso significa que tendríamos ya saturación de los servicios de salud, ya no tendríamos espacio en unidades de cuidados intensivos, ya tendríamos a nuestros intensivistas completamente agotados y probablemente tendríamos una cifra mucho mayor a la que hoy estamos presentando. Gracias. Con las declaraciones del doctor Alfaro culminamos esta conferencia de prensa de hoy viernes, no sin antes invitarlos a que aprecien un mensaje que refuerza el sentido de solidaridad y unidad de todo el pueblo panameño. Adelante y que pasen todos un excelente fin de semana y muy buenas noches.